Sal y Pimienta Podcast, dos perspectivas conectadas en armonía, con Gabo y Kisis. Bienvenidos nuevamente a nuestro tercer episodio de Sal y Pimienta, dos perspectivas conectadas en armonía. Así es, y hoy estamos muy contentos, muy felices. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a un gran invitado. ¿Y él es? Juan Carlos Ville. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a por ambos. estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. Y tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes. Sé que estás haciendo grandes cosas con las personas con las que estás trabajando. No sé si tú quieres empezar con una pregunta. Pues bueno, prácticamente me encontré a Juan el otro día, lo conozco desde hace algún tiempo, pero apenas hasta hace poco hemos estado como coincidiendo y bueno, me llama mucho la atención porque él trabaja muchas cosas, muchos aspectos o áreas que yo también trabajo, pero ahora sí que desde otra perspectiva, como es la numerología cabalística. Yo hago lo que es la numerología pitagórica y la tántrica. Entonces estuvimos platicando un poquito de eso, pero algo que es muy importante y es de lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre nuestro propósito de vida. Y es que Juan viene a compartirnos un método que él usa para ayudar a aquellas personas a conectar con el propósito de su vida. Así que Juan, es todo tuyo. Explícanos un poquito cuál es este método que tú aplicas y con el cual has ayudado a mucha gente. Claro que sí, la metodología que utilizo es la metodología Ikigai. Es la metodología japonesa, que quiere decir razón de ser. Y para mí ha sido una manera de poder reencontrarme de nuevo. Esta metodología, lo que descubrieron las personas que hicieron la investigación, es que personas de un lugar cerca de Okinawa eran personas que eran muy longevas. Entonces empezaron a investigar qué era lo que los hacía ser tan longevos, y además de la alimentación y otros temas muy importantes, es que ellos viven desde su propósito de vida. Bien interesante. Cuando no conectas con tu propósito de vida, vives en una constante lucha o guerra interna, porque estás tratando de vivir desde el hacer y no desde el ser. Cuéntame cómo para ti ha sido este cambio y esta transformación al conocer este método. Para mí ha sido importante porque llegó un momento en el cual en mi historia de vida me desconecto de mí mismo. Yo vengo del mundo de ser un misionero que se dedica al tema del autoconocimiento, al tema de la antropología, al tema de incluso de aspectos esotéricos muy, muy importantes. Y tuve la bendición de serlo desde los 16 años. Desde los 16 años empiezo en mi proceso, primero como aprendiz, como estudiante, después me convierto en el compañero, en parte de un equipo, de un grupo que empieza a formar esa colaboración para poder abrir esta organización y expandirse a diferentes lugares. Y finalmente me voy y me capacito, además de colaborar en un lugar que se le llama el Monasterio, en Guadalajara, Jalisco. Empiezo en el proceso de ayudar a otras personas que estaban en ese proceso de convertirse en misioneros, y finalmente ya yo salgo al mundo a hacer mi labor como misionero. ¿Cómo se llama esta institución? Es una asociación gnóstica. Entonces, estudias la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. Un conocimiento tanto en el aspecto científico como artístico, filosófico, pero también la parte mística, ¿verdad? Teológica. Sí. Okay. Y fue parte de lo que veníamos hablando cuando veníamos en camino sobre la numerología cabalística, ¿no? Porque trabajas con arcanos y todo esto. Y bueno, son temas que yo no conozco mucho, he oído, pero como les comentaba, mi numerología es muy diferente, pero está muy interesante y siempre lo hemos comentado Gabo y yo, cuando puedes combinar lo que es cuerpo, mente, alma, espíritu, somos energía, y cuando empiezas a conectar todo eso, empiezas a fluir en la vida y en tu propósito, ¿no? Como fue el caso para ti. Sí, entonces en ese proceso, cuando ya me dedico a dar misión, hablando del tema que hablas de saber soltar, ¿verdad? Llego en un punto de mi vida misional donde paso por un fracaso amoroso. Paso por un fracaso amoroso y regreso a mi origen, regreso a mi hogar, llego derrotado,
pero ya con toda esa energía que venía, me levanto rápidamente, inicio un negocio aquí en la frontera, en Tijuana, me activo como misionero, abro mi propia organización, de hecho abrí una non-profit, registré una non-profit en Tijuana que se llama Fundación Xochipilli y empieza su proceso también de expansión. Y en ese proceso, hablando del tema de saber soltar, yo no supe soltar. Regreso de nuevo a Ujú. Guadalajara, me vuelvo a meter en ese mundo de recurrencias que a veces el no poder soltar te Ujú. atrapa, pero prácticamente regreso más golpeado. Entonces, y lo menciono porque sé que trabajas ese punto, de Ujú. hecho no es algo que comúnmente yo platique de mi vida, pero me gusta porque justo ahorita estoy trabajando en aprender sobre temas que me sacan de mi zona de confort Ujú. y ese es uno de ellos, ¿verdad? Y a lo mejor ya no es aplicable tanto como para ese tema de algo que pasó hace más de 15 años, sino que es algo que me está permitiendo trabajar en otros aspectos que se han ido procesando en esa parte de mi vida. Y es curioso porque todo lo que nos pasa tiene una razón de ser y nos está preparando a nuestro propósito. Claro, Entonces, no es casualidad que te haya pasado eso, simplemente era parte de pulirte para que el día de hoy pudieras estar aquí compartiéndonos cómo descubriste tu propósito y cómo ayudas a la gente también a conectar con su propósito de vida. Y para darle seguimiento a ese comentario que compartiste, me imagino que tú no pensabas que no estabas en propósito, al contrario, tú pensabas que estabas en propósito al ser misionero, a empezar a 100% compartir. sí. Entonces, cuéntanos, mi pregunta primero es, ¿tú crees que el propósito puede cambiar a través de los años? ¿Tú crees que cambió en tu vida, que evolucionó, aprendiste cosas nuevas, se transformó? No sé si me puedes comentar un poco de eso. Claro que sí, no, definitivamente sí va cambiando, pero la forma en la que conectas con tu propósito tiene que ver mucho en el nivel de conciencia que te vas encontrando, Ok. ¿verdad? Porque existe una línea que es la línea horizontal de vida donde Ujú. morimos, donde nacemos y morimos, Ok. pero también existe una línea de vertical que se va reencontrando siempre con esa línea horizontal que es la línea del ser. Entonces, en el nivel del ser que te encuentres, en el nivel de conciencia que te vas encontrando, es como va tomando esas matices lo que es tu propósito de vida. Claro, tiene Ujú. sentido. Es como que hablando sobre los niveles de conciencia, cada nivel de conciencia es un nivel de frecuencia en el que vivimos. No sé si Claro. puedes Sí, comentar incluso, un poco más de eso y cómo esa frecuencia solo nos deja ver algo en específico, no nos deja ver más arriba o ni más abajo, sino que es lo que vemos, es nuestra realidad. Y como dices tú, quizás en ese momento era tu propósito, pero igual sigues en esta frecuencia o estás en este nivel de conciencia. ¿Y cómo ujú, hacemos para subir a un nivel de conciencia más grande? ¿Cómo hacemos para que siempre estemos conectados con un propósito dependiendo de nuestro nivel de conciencia en el que estemos? tiene que ver mucho con estar alineado, pienso. Estar alineado con lo que empiezas a vivir, abrazar lo que estás viviendo en el Ok. momento, pero también reconocer de dónde vienes Ujú. y tener un poquito más de visión de Eso, a dónde quieres ir. eso que dices es bien importante porque si tú no reconoces tu origen, tus raíces, tus habilidades, tus fortalezas, pero también tus debilidades, desde esa parte tú ya no eres consciente. Porque no puedes cambiar algo que no sabes que tienes. No puedes transformar algo que no sabes que tienes. Porque no vemos la vida como es realmente, sino como nosotros somos. Entonces, para nosotros poder crear este nivel de conciencia, como decías, Gabo, estamos en un nivel, pero a medida que vamos viviendo estas experiencias de vida que no son casualidades, porque nada es casualidad, simplemente son las cosas que te tienen que venir para llevarte a ese nivel, a ese punto. Lógicamente hay algo que entra en juego, que es el libre albedrío, y era lo que venía Ujú. diciéndote, las personas tienen la decisión de seguir su camino o mejorarlo o irse por otro lado, ¿no? Y todo lo Me contrario. imagino que tiene que ver con la alineación de que te estás hablando, una Sí, alineación. y a veces en esa alineación tienes que reencontrarte en diferentes niveles de tu vida. Por ejemplo, veníamos platicando Kisis y yo en el camino
sobre la importancia de reencontrarte y conectarte con lo que son tus ancestros. Y justo yo crecí en un matrimonio donde mis padres se divorcian cuando yo tenía 5 años, mi madre se encarga de mí y en ese proceso ella prácticamente se hace cargo de todo, pero crecimos muy desconectados porque mientras ella trabajaba yo me dedicaba a vivir solo en casa. Fui hijo único Ok. hasta los 20 años, ya no vivía en casa cuando tuve una Ujú. hermana, ¿verdad? Entonces en ese proceso prácticamente de desconexión al momento en el que yo decido dedicarme a ser misionero, entonces viví desconectado totalmente, pero esta situación me regresa al punto de partida Mm, que es mi familia y ahora viene mi familia a ofrecerme lo mejor de ellos y decirme, mm, Juan, estamos aquí para ayudarte, wow. estamos aquí para asistirte y prácticamente en ese proceso hubo un avanzar rapidísimo. Pregunta, cuando dices que tu familia te dice que estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para servirte, ¿fue palabras que te dijeron ellos explícitas o algo que tú empezaste a entender como todo lo que vivimos está allí para servirnos, está ahí para ayudarnos? Mezcla de los dos, Ok, o tanto literal como lo más importante, en hechos. ok. En hechos, Juan Carlos, y no solamente en hechos de cómo ellos venían viviendo su vida, sino que dijeron, ¿sabes qué? Esta es nuestra oportunidad. Como cuando el hijo pródigo regresa a casa, Mm, Mm. entonces, y no solamente de mi madre, estoy hablando de mis tíos, de mi abuela, ok. de mis primos. Entonces, todos ellos en conjunto mm, aportaron un granito de arena que formaron un resurgimiento de una persona que tiene un propósito de vida de poder servir a los demás. Entonces formo esta organización, esta fundación, Ujú, y lo más maravilloso en ese proceso es que conozco a mi esposa. Oh. qué bonito. Habías, en todo esto del tema que estamos hablando, ¿me podrías decir cuál es aquella cosa en la que la mayoría de las personas se equivocan en conectar con, con su propósito? En lo que más se equivoca uno, Sí, en no comprender que el propósito se conforma tanto de aspectos ideológicos, espirituales, pero también físicos y materiales. Entonces aquí viene una reconexión muy importante en tanto la responsabilidad de adquirir habilidades que probablemente a lo mejor no dominas, como exacto. también de comprender que es importante monetizar con tu propósito de vida, de saber Ok. monetizar con él, porque a final de cuentas, si tú vives de algo que te está dando satisfacción, que sientes placer, que sientes gusto, que te sientes completo de hacerlo, ¿por qué no esto mismo puede ser algo que te permita generar un ingreso que tú puedas realmente vivir en el nivel que te corresponde para lo que es tu familia y para ti mismo, ¿verdad? Claro. Pienso en esto que me estás comentando, que para mí tiene sentido y es algo que obviamente se alinea con mis principios. Sin embargo, hay muchas personas que cuando hablamos de propósito, dicen que normalmente el propósito tiene que ser un poco altruista. Y si es altruista, realmente altruista, entonces no debemos de pensar en ganancias financieras. Y yo creo que vengo yo de ahora sí de una filosofía occidental, cristiana, donde Ujú, dice, bueno, uno tiene que ser humilde, claro. el propósito es compartir Ayudar a los los Servir, principios de demás. Dios, sacrificios, ayudar, sí. sacrificios. Entonces, Ujú. ¿cómo explicas esto para aquellas personas que quizás dicen, o sea, mi propósito, no sé, es quizás tener una linda, o sea, hay personas que tienen diferentes propósitos de vida, pero que quizás ven el propósito como algo altruista y que no necesariamente es importante de que ellos ganen dinero de esa forma, Claro. o quizás Y ellos podemos decir que pues tienen su trabajo por una sí, parte y su propósito lo manifiestan quizás en un trabajo voluntario. Gabo, y por eso es que me gusta la metodología Ikigai, porque lo aterriza. Para mí la metodología Ikigai del propósito de vida se enfoca más en la parte del qué.
de qué es lo que amas, qué es lo que crees que el mundo necesita, qué es por lo que puedes ganar dinero y qué es lo que eres bueno haciendo. Entonces, no está tanto en el nivel del por qué o quién eres. Entonces, son aspectos que se complementan, Claro. pero el Ikigai lo que te permite es tener un propósito de vida más aterrizado. Es por eso que yo como misionero lo adopté, a pesar de no estar en lo que es mi lista de conocimientos para poder trabajar con las personas, porque estás de acuerdo conmigo, Kisis, que por ejemplo, hablar de numerología, hablar de autoconocimiento, del despertar de la conciencia, no es para todos. No. Y más que yo me muevo en el mundo de los negocios, yo no puedo llegar a una persona y con pizzería al jefe y decirle, oye, ¿sabes qué? Tú eres mi cliente, voy a hacerte tu numerología, quiero ver cuáles son tus números. Probablemente incluso choque con sus creencias, Por ¿verdad? supuesto. Entonces, la metodología Ikigai me permite aterrizarlo para que sea en este nivel, y eso no quiere decir que tu propósito más exaltado esté incluso hasta divorciado de todo lo que es el mundo material, pero ese es otro tema. Claro. Por ejemplo, ahorita dices algo bien interesante. Es cierto, muchas personas no están abiertas a entender diferentes herramientas, posiblemente porque las vean de una manera esotérica o no estén abiertas a estas herramientas. Sin embargo, Juan, por ejemplo, aunque la persona, tu cliente, no esté abierto a eso, tú puedes hacerle la numerología porque eso te va a dar a ti cómo poder trabajar con el cliente. Es lo mismo que hago con la numerología pitagórica y tántrica. No importa que el cliente no crea en eso, yo creo en ello y por ende yo puedo hacer mi carta numerológica a mi cliente y saber ahora sí que de qué pata cogía. Así es, justo Gabo me preguntó antes de la entrevista, mándame tus números. Yo le dije, mándame los tuyos. Sí, estuvimos ahí trabajando, bueno, por encimita, porque son temas muy profundos que tenemos que ya luego sentarnos y hablar, pero realmente sí nos da un mapa que aunque el cliente no esté abierto a este tipo de herramientas, a nosotros como coach, nos ayuda muchísimo poder ayudar a ustedes. Kissy también me preguntó por mis números. Sí. No, y son iguales a los míos. Y entiendo mucho tu pregunta, Gabo, porque yo vengo de ese mundo. Yo vengo de un mundo donde, imagínate, mi mamá, ella en un nivel, Tijuana, Baja California, que es frontera, es una ciudad muy abundante, siempre ha sido y sigue siendo. Claro. Y si Dios quiere, lo seguirá siendo porque Así está en es. frontera. Entonces, nunca me faltó nada. A pesar de que estábamos en un nivel medio, yo puedo decirlo, pero yo me sentía como una persona millonaria. Próspera, siempre tenía. Es más, a mí me gustaba regalar cosas, porque mi mamá me daba todas sus propinas que ganaba era mesera en un restaurante de carnitas y en un restaurante también de cortes de carne, ¿verdad? Entonces, todas las monedas me las daba, y como la economía era muy diferente, la inflación no estaba tan presente como hoy en día. Entonces, prácticamente yo podía tener hasta $100 a la semana, y para un muchacho de 10, 11, 15, un niño, bastante. Y Es estamos mucho hablando dólares de a la hace, semana. ¿qué? ¿Unos 10 años? ¿15 años? ¿20 años? casi, sí, hace 10 años. No es bastante, Sí. o sea, $100 a la semana para un fíjate muchacho es mucho. Fíjate lo que dijiste, yo me sentía, y esta parte de sentirnos abundantes, de sentirnos felices, gratos, llenos de salud, eso es lo que realmente reflejamos. Sí. Porque una persona podrá tener mucho dinero, podrá tener todas las comodidades, pero si realmente no lo siente, no lo puede vivir. Aún vive con las carencias. Exacto, No es suficiente, aunque estoy ganando exactamente. 100,000 al año o 200,000 o 300, Ajá. no es suficiente, no es Claro. suficiente. Pero me sentía con carencia, Ok. carencia de amor, Afectiva. de atención, de seguimiento. Yo crecí en un ambiente donde incluso hablar de mis problemas a mis padres era como si fuera un acto de cobardía en el ambiente popular, en el ambiente del barrio. Como un tabú, pues. Que Ajá. tú no puedes hablar de tus emociones. Exactamente. Nada. Tú quizás con un amigo, pero con tu mamá, no. Así es. Incluso llegué a ser víctima de abuso sexual en esa etapa. Mi madre ni siquiera tenía idea de que eso hubiese pasado en mi vida. Y eso todavía era más marcado, como que es que tú no tienes que hablar de tus problemas. Obviamente estás bajo amenaza en ese tipo de situaciones siendo niño. Entonces te quedas tú en la idea de que no, yo tengo que solucionar mi vida.
yo tengo que solucionar mis problemas. Entonces ese fue un lastre bien fuerte que llegó a un punto en el que yo creí que realmente el dinero no era lo más importante, pero también lo pasé a una parte muy secundaria, que ahora que ya estoy en una parte madura como esposo, como padre, mm, me siento como que ese desarraigo ahora lo tengo que recuperar. Entonces sí es muy importante materializar tu propósito porque vivimos en un mundo de responsabilidades donde el sistema en el que vivimos tenemos que saber adaptarnos. Como dice Bruce Lee, ser como el agua, adaptarnos al recipiente donde nos encontramos. Totalmente. Yo siempre digo como el bambú, fuerte pero flexible. El bambú se puede mover a todos lados, no se parte. Una persona muy rígida le va muy, muy duro en la vida. Porque cuando eres muy rígido, las situaciones te parten, porque no eres flexible para doblarte con las circunstancias y fluir conforme se te vengan las situaciones para poder trabajarlas. Entonces, te tengo que felicitar por lo que acabas de decir. Sí, estaba pensando, dijiste tantas Te cosas. tengo que Y es como que, felicitar. creo que cuando me lo estabas diciendo, como que, wow, tienes tantas cosas que quiero preguntarte, que comentar. Primeramente, felicitarte. Lo que acaba de hacer Juan es algo maravilloso y yo sé que hay muchas personas detrás de cámara que posiblemente han pasado situaciones parecidas. El hecho de estar aquí y decir, ¿sabes qué? Pasó esto en mi vida y hoy lo puedo decir y lo puedo hablar abiertamente. Habla primeramente de que ya lo trabajaste, lo has sanado, porque no es la situación que nos pasa en la vida, sino cómo reaccionamos ante ellas, la resignificación que le damos a esos sucesos que en algún momento fueron un trauma o nos causaron un trauma en nuestra vida. Claro. Y algo muy importante, el hecho de hablar aquellas cosas que antes no se permitían. Estás hablando de una sanación a nivel ancestral, pero también a nivel de tu descendencia. Exacto. ¿Para qué? Para que tu descendencia no sea víctima o repita aquellos patrones por los cuales tú pasaste. Correcto. Así que felicidades realmente, Gracias. Juan, por el gran trabajo que has hecho contigo y que hoy puedas abiertamente comunicarlo a nuestro público, a nuestra audiencia, para que ellos también tomen ese valor que tú has tenido y decir, ¿sabes qué? Yo también fui víctima de abuso, yo también pasé por esta situación, sufrí abandono afectivo, a lo mejor pude tener toda la parte, en la parte económica todo, pero no, me faltó aquí o me faltó allá, porque siempre hay algo que nos falta, porque eso es lo que realmente nos mueve a trabajar, porque si todo fuera perfecto, entonces no tendría sentido la vida. Necesitamos estas pequeñas situaciones, yo le llamo pequeñas porque realmente en comparación a otras no considero que sean gran cosa. Exacto. Pero que para cada uno son su cruz a cargar y hay que respetar y bueno, es lo bonito de poder estar en este mundo como coach, el poder guiar y apoyar a esas personas. Así que felicidades. Sí, gracias por compartir eso, la verdad que es necesitas mucho coraje para poder expresar esas experiencias y decirlo así tan tranquilamente, ¿no? Que pasaste por un abuso. Y estamos haciendo una pausa acá porque es algo muy delicado, muy importante. Sí. Y no sé si nos puedes comentar brevemente cuáles son las implicaciones de haber pasado por un trauma así y cómo te afectó y qué tipo de trabajo tuviste que hacer para que, pues, sanar esa parte. Claro. Si es algo que todavía estás trabajando, no sé. Si nos puedes definitivamente es algo comentar un poco de eso. Es algo que se sigue trabajando y justo hablando de lo que es el propósito de vida y lo que mencionaba, si es que cambia tu propósito de vida, para mí el trabajar con ese tipo de situaciones tiene que ver mucho con encontrar tu porqué, ¿verdad? Lo que le llaman aquí mucho algunos autores el why. El why. El why, porque a veces tuve la oportunidad de conocer a Kizzy hace algunos meses, más bien ya años. Ya hace como 3, 4 años. Y justo yo estaba en una compañía, muy buena compañía, y ellos te insistían en que tienes que encontrar tu porqué. O sea, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por qué es que quieres triunfar en la vida? O porque el porqué de este podcast, por ejemplo. Y una vez que encuentras ese porqué, ahondar más. Y yo me resistí mucho en ese proceso. Me resistí demasiado, e incluso estaba mi esposa, estaba el que era mi mentor en ese negocio, y me dice, a ver, Juan, ¿cuál es tu porqué?
y agarraba, respiraba y me quedaba neutralizado. Es más, yo ni sabía ni por qué yo me neutralizaba, ¿verdad? Pero ya al momento de yo trabajar con ese porqué, empiezo a encontrar que el ser una persona que creció sin su padre y pasar por este tipo de situaciones, entonces eso prácticamente ahora en este presente es que yo me veo como un padre que busca darle a sus hijos esa protección y que incluso a lo mejor no he extendido mis alas por completo porque prefiero estar ahorita cubriendo esa parte. Entonces el por qué es como Ujú, un dolor que incluso hasta puede ser un tanto egoico, pudiera ser, ujú, ujú. pero que a final de cuentas te permite como plantar tu bandera, Claro. plantar esa bandera que en un momento vas a tener que cedérsela a alguien más o simplemente liberarte Sí. O como un de esa arbolito bandera. que le estás poniendo agüita, se está creciendo, tú lo estás nutriendo, Ujú, como tú dices, algo un poco egoico, tú estás protegiendo exacto, esa parte interna tuya que es tan sagrada y poco a poco está agarrando fuerza, ¿no? claro. Lo estás utilizando para tu bien inmediato de tu familia, de tus niños, ¿verdad? Pero, como dices, va a empezar a agarrar fuerza y va a poder Una compartir. pregunta, ¿tú tienes dos niñas, Cés? Tengo 2 niñas y un bebé de 2 niños. Un bebé de 2 años. De De 2 dos años, tú años. tienes niña. Ok, Sí. esto es, ahora sí que para ellos dos que tienen niñas, bueno, tu niño también. Las niñas, los niños van a buscar, por lo general, cuando llegan adultos, una referencia de mamá. Las niñas, cuando sean adultas, van a buscar una referencia de papá. Así que lo mejor que pueden hacer como padres es abrazar, amar a sus hijas para que ellas sepan desde ahorita que así como papá me amó, me respetó, me dio mi lugar, me hizo sentir viva, me empujó, me llevó de la mano, yo no merezco menos que eso. Claro. Eso es bien importante para las niñas. ¿Por qué? Porque cuando hay esta carencia afectiva paterna, las niñas salen buscando un papá y se van a encontrar con cualquier papá que no les va a saber valorar. Si papá Claro. biológico no lo supo hacer, entonces Claro, vamos a buscar ese afecto sigue abrazando. Así es. en un modelo masculino que quizás Sí. no va a ser saludable, porque nadie puede reemplazar ese amor paterno. Y yo compartí en un episodio pasado de Sal y Pimienta que yo también crecí sin un padre. Mi mamá también fue madre soltera que trabajó mucho. Yo también hablé un poco de cómo yo viví mucho jugando en la calle, pasé mucho tiempo en la calle y también, quizás puedo hablar en eso en el futuro, también experimenté algo que en el momento yo no entendía, de una relación de un mentor, de un maestro de la escuela, Ujú, que era muy cariñoso conmigo. Y yo no sabía, no claro. supe interpretarlo en el momento. Después ya de adulto me doy cuenta de que, oye, Las intenciones. eso Sí. no está bien, Sí, no ¿no? está bien. Entonces, algo que todavía yo estoy trabajando, para ser sincero, y bueno, es algo, un proceso que es muy interesante cuando cuando le ocurre a la persona, ¿no? Ujú. No, tú no sabes cómo responder No, a eso. y gracias por compartirlo, Gabo, porque te digo, en lo personal, pues lo que yo fui descubriendo en esa parte fue que aceleras el proceso de algo que una criatura todavía no está maduro para hacerlo. O Claro. sea, Exactamente. no quiere decir que en un futuro parte de su biología, su anatomía, su funcionalidad como ser humano en la parte sexual va a pasar por esos procesos, pero ya en una etapa donde la semilla está madura, donde el Exacto. cuerpo, la mentalidad y la Claro, fisiología donde está ya tú eres lista. una Mentalidad. persona Y que en ya... este caso una criatura todavía no está lista para ello y estás acelerando un proceso, ayudándolo a experimentar, impulsándolo a experimentar algo que todavía no está listo para No está ello. preparado. Entonces Y que ahí no es es sano donde... tampoco, porque cuando estás hablando de diferencia de poder en este momento también, ¿no? Exacto. Todo eso. Cuando yo trabajaba mi certificación de PNL, justo tratamos estos temas que, bueno, no hemos desviado un poquito, pero creo que si viene Es parte del al propósito. punto, Es parte del propósito. si está saliendo ahorita es porque está llegando a la audiencia que necesita oírlo. Definitivamente es así.
Entonces, comentaba precisamente porque hay muchas historias de abusos y la mayoría son secretos, secretos muy bien callados y guardados. El problema es que se repiten si no se hablan, se repiten con tus hijos, con tus nietos, con tus nietas. Es por eso la Con la importancia sociedad. de, Sí, sí. es cultural. Entonces, ahí había un patrón de que muchas veces estos abusos se dan entre la familia, entre hermanos, entre primos, y salieron dos que tres historias y decía mi maestra que cuando el abuso se da entre adolescentes, por decirlo así, no se puede llamar realmente un abuso, porque en ese momento en que no hay mucha diferencia entre uno y la otra persona, digamos que hay este despertar hormonal en el que se están conociendo, en que salen todas estas emociones y este despertar sexual, y pues lógicamente a la persona que tienes más cerca es con la que vas a tratar de estudiar o de experimentar todas estas cosas como adolescente. Ahí lo que yo entendí es realmente no se puede responsabilizar a ninguno de los dos porque los dos están en una etapa de adolescente, cuando no estamos hablando de una diferencia de año. Ahora, si me hablas que es un niño un joven de 18 años y una niña de 5 años, ahí ya hay problema. Claro. Si hablamos de que es el abuelo que abusó de la niña de 10 años, ahí hay un problema, o sea, ahí ya. Entonces hay que también saber discernir, ok, fue algo que entre el juego, entre la curiosidad, entre despertar hormonal sexual, estabas conociéndote con tu primita, con tu primito, o fue un abuso que hubo de una persona ya muy adulta, madura, que sabía lo que hacía, con una persona que era inconsciente, inmadura y que no sabía de qué se trataba, que no estaba consciente. Independientemente de cada una de esas cosas, es importante buscar una ayuda profesional que te ayude a procesar esas emociones, Sí. porque son muy fuertes. Sí, totalmente. O sea, tú no sabes, una persona realmente que experimenta algo así entiende lo que la víctima pasa, por lo que la víctima empieza. Muchas veces la víctima defiende Y se culpa. se culpa o que por defiende culpa de ellos fue que fueron al abusados. abusador. Entonces, sí, buscar ayuda profesional, busquen un psicólogo, una persona que los pueda ayudar en Sí. ese aspecto. Y hay algo muy importante también. La mayoría de las niñas, sobre todo niñas que fueron víctimas de abuso sexual, si no logran trabajar y procesar, sanar esa situación o ese trauma, terminan la mayoría con un cáncer en el cerebro, porque es algo que traen Claro. ahí. Entonces Se sí es muy somatiza importante. Sí, en- mi mamá fue muy asertiva en eso, cuando ya hubo la oportunidad de poder tener transparencia de comunicación en ese tema, o sea, ella se movilizó rápido y prácticamente en un mes yo creo que ya estaba en el proceso de terapia psicológica, ¿verdad? Claro, A través de una non-profit en Tijuana, Ok. y la verdad me ayudó mucho. qué bueno. De hecho, yo iba con ese propósito y salió toda la cuestión de la ausencia de padre. Entonces, todo lo que era relacionado a la ausencia de padre se trabajó manifestó ahí bastante. también. Se trabajó bastante. Qué bueno. Entonces, me ayudó bastante. Y cuando entro al tema de los estudios del gnosticismo, entonces es cuando empiezo a comprender más sobre las leyes de la naturaleza, más sobre leyes como ley del péndulo, ley del karma y del dharma, ley Del del Kybalión, retorno, las leyes del recurrencia. Kybalión. Entonces ya empiezo a comprender un Herméticas. poquito más sobre la vida Ujú. y ya no me quedo ahí estancado, ¿verdad? Lo vuelvo a retomar el tema ahora ya de adulto como padre, Claro. porque cuando me cuestionan en esta compañía cuál es tu por qué, entonces empiezo yo a escarbar y hasta el final prácticamente yo entré a esa compañía nada más a conocer mi por qué. Porque Porque todo tiene un conocí, propósito. cuando lo conocí, pasaron miles de cosas. Prácticamente salí de la compañía. Salí de la compañía y entonces ese proceso pues nos lleva a que la metodología Ikigai pues nos pueda ayudar a poder encontrar esos aspectos para encontrar nuestro propósito de vida, que ni siquiera hemos hablado
cómo es que funciona, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ya que tocaste Sí, el punto. Es cuéntanos. que, como les comento, ¿Cuál es este proceso Sí, Ikigai? para encontrar tu Ikigai necesitas hacer 4 listas importantes Ok. y de hecho yo le ayudo a las personas a veces a hacerlo, pero lo puedes hacer tú mismo. Ok. De hecho, incluso hasta te puedes apoyar con inteligencia artificial para poder acelerar el proceso de organización. Y en esta parte tienes que hacer una lista de las 10 cosas que amas hacer. 10 cosas que amas hacer, Sí. 10 cosas que crees que el mundo necesita. 10 Ok. cosas que crees que el mundo Lo necesita. necesita. Presten atención, escriban. 10 cosas por las que te pueden pagar dinero. 10 cosas por las que tú crees que te pueden pagar dinero, que sepas Y- hacer, ¿no? Sí. Y 10 cosas, esta es la más difícil por lo regular para las personas, 10 cosas en las que eres muy bueno haciendo. Ok. 10 cosas en las que eres muy bueno haciendo. ¿Por qué es la más difícil? Porque las personas a veces no reconocemos en lo que somos buenos, pero hay herramientas en las cuales uno se puede apoyar para poder descubrir en qué ¿Y es sabes bueno por qué hacer. no reconocemos? No, dime. Ok. Lo que pasa es que, volviendo al tema de la religión, tenemos que ser humildes, que no, que nos quitaron como esa parte donde yo me autorreconozco a valorarme y saber cuáles son mis habilidades, mis dones, en lo que yo soy bueno, porque está mal hablar de ti mismo. Está mal ante la cierta, digamos, cultura, religión, familia, o sea, ¿cómo vas a decir, no, es que yo soy muy bueno en eso? Ay, pues qué egocéntrico, o sea, Claro. siempre Sí. está esa parte de juzgar. Entonces decidimos mejor callarnos y como que no ver nuestro lado bueno, porque Sí. siempre más bien nos están apuntando son las cosas negativas, las cosas malas, y nunca nos están reforzando las cosas buenas. Ahí les va otro punto, mis amores. Abracen a sus hijos y díganle todos los días todas aquellas cosas buenas y maravillosas, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus dones, para que sus hijos vayan creciendo, reforzando todas esas cosas buenas que tienen para que el día de mañana sirvan como herramientas para su vida y para conectar con su propósito. No desconecten a sus hijos de esas cosas buenas y maravillosas que tienen, llenándoles de negatividad. Al contrario, busquen siempre reforzar en esos niños, en esas mentes frescas, inocentes, todo lo bueno y positivo que ellos tienen, que tiene la vida, que tiene el universo. Sí, venimos de una cultura donde al niño le dice, cuando vayas a la casa de un familiar o de otra persona, no digas nada, si te ofrecen comida, di que no, o sea, uno siempre es el último, ¿no? O sea, Sí. siempre tiene que reprimir todas sus emociones, si tienes hambre, reprime también esa necesidad fisiológica. No toques, no mires, no respires. Exacto, ¿no? Ok. Entonces todo es muy, muy reprimido y no lo Cierto. practicamos, es como un músculo. Una de las personas que yo sigo mucho es Tony Robbins, y obviamente Sí. todos ustedes conocen Tony Robbins, y él dice mucho, es un músculo, no es que no lo tengamos, sino que no lo hemos Trabajado. exacto, Y- trabajado. Pero si lo empezamos a poner a práctica, te das cuenta que ahí está. Y mientras más lo practiques, más se fortalece ese músculo de valor propio, ¿no? De decir, ok, yo Y soy por capaz de eso esto, me cuáles son mis gusta. capacidades y todo ese tipo de... Por eso me gustan las afirmaciones. Sí. Exacto. Por eso trabajo Por el eso. mapa de afirmaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo ahí mi mapa de afirmaciones con todas las cosas buenas y maravillosas que yo tengo para mí, que yo sé que soy, y día a día Ujú. las afirmo, las confirmo, las decreto y me apropio de ellas. Exacto. ¿Por qué? Pregunta para Kisis. ¿Tu mamá te hacía muchas afirmaciones contigo? ¿O tu papá? Es que tampoco crecí. Bueno, mi papá, a pesar de que no crecí con él, mi papá que me crió, Adoptivo. mi ángel, mi ángel cuidador, como le digo, él era, para empezar, él me llamaba Quisita Belita o Quisita. Mm. Quisita Belita, él era un hombre maravilloso, era vegetariano, él comía puras cosas, mucho vegetal, entonces me traía todas las mañanas mi jugo de zanahoria cuando yo iba con él, o de naranja. ¿Cuáles eran las palabras que él te decía? ¿O las palabras que tu mamá te decía? Mi mamá era militar, Ok. mi Sí. mamá era matriarca, entonces por parte de mi abuela y mi mamá, su manera de ellas mostrarnos amor era a través de aquí tienes comida, aquí tienes tu techo, aquí tienes tu casa, aquí tienes tu ropa. Ujú. Eso era la manera como mi abuela y mi mamá, que fue con las que me crié,
ellas me decían que me amaban. Ujú. Cuando me enfermaba, ¿qué tienes? Aquí estoy, te bajo la fiebre, no sé qué, y esto. Actos de caridad, actos de Más bondad. bien cuidados. Cuidado. Era la manera como yo sé que el ellas lenguaje del amor sí. de... Nunca era te amo, mami. Yo no recuerdo realmente. O sea, ¿Y sí cómo creció eso en ti? Porque yo te veo a ti, tú eres una mujer segura, que como tú dices, tienes afirmaciones, dices, yo soy capaz, yo puedo hacer esto, tengo la habilidad de esto. Porque vi a dos mujeres serlo. ¿Quiénes? Mi abuela y mi mamá. O sea, yo veía a estas dos mujeres un robles que yo admiraba muchísimo porque nada las tumbaba. Okay. Bueno, mi mamá, gracias a Dios, todavía está viva y es una mujer que donde pone la vista, pone el enfoque, ahí pone la flecha, o sea, ella y esto quiero y esto logro. Entonces mi mamá... Viste mucha asertividad ahí en ella. Y muy segura de ella misma. Claro. Entonces, lógicamente, si tú ves a tu madre siendo tan segura, tan desenvuelta, tan abierta, tan, o sea, fuerte, habían dos cosas que pasaban con mi mamá, bien curioso. Una parte de mí amaba a esa mujer, fuerte, valiente, luchadora, que no le bajaba la mirada a nadie ni a nada. Pero otra parte de mí al mismo tiempo como que rechazaba por muchas cosas, que eso también voy a explicar en el libro, pero de repente como que veía a las otras mamás sumisas, tranquilas, calladas, y mi mamá no, mi mamá era un terremoto donde llegaba. O sea, ella se hacía sentir porque se hacía sentir, entonces de repente como que, ay mamita, o sea, pasa desapercibida. Entonces como que habían cositas de ella que hoy digo, no, qué boba. O sea, no, claro que no. Mi mamá es increíble, es un hermoso ser humano que ha sufrido mucho, que su manera de poder llevar la vida fue ponerse tantas corazas donde a mí nada me mueve, donde a mí nada yo no siento nada, pero son solo corazas, ¿no? Porque realmente es una mujer muy sensible que ayuda mucho, ha ayudado muchísimo en mi familia, a mis primas, a seguir adelante, porque eso fue otra de las cosas que siempre vi en ella. Una mujer muy independiente que a pesar de que mi papá siempre vio por nosotros, ella nunca se quedó esperando a recibir solo lo que mi papá mandaba, sino que ella dijo, no, yo no sé si el día de mañana tu papá se muere o tu papá se va con otra o tu papá simplemente deja de darnos dinero, yo no puedo depender de él. Entonces esa parte de yo necesito ser independiente, vi en mi abuela y en mi mamá. O sea, que no te lo dijeron con palabras, te lo dijeron con actos. Con ¿no? hechos, o sea, yo las veía a las dos y era increíble. O sea, mi abuela era una mujer que vivíamos en un pueblito en Venezuela y yo recuerdo una vez que llegó una de las esposas de mi tío así ya dando a luz. Métela al cuarto y así de volada sacó el bebé. Wow. O sea, son cosas que tú dices, yo tenía que 5 años tal vez. Sí, aprendes mucho esa tenacidad, ¿no? Sí. Ahora la frase de que se aprende más del ejemplo que del precepto. Correcto. Ahora en ti, tu mamá, ¿cómo te decía palabras de afirmación? Mi mamá siempre me decía, mi hijo, eres muy inteligente, lo que siempre me decía. Siempre eres muy inteligente, pero al igual que Kisis, para mí siempre mi mamá era una superhéroe, ¿verdad? Era una superhéroe que las veces que la llegué a ver que se doblaba, o sea, para mí era algo como, no sé qué es lo que está pasando. Sí. No lo llegué a entender y ya yo era un adulto. A los 19 años... Yo ya no vivía con mi mamá y nace mi hermana, y en el proceso de nacer de mi hermana, todo lo que era la parte económica alrededor de mi mamá se viene en una situación muy, muy difícil, muy difícil. Entonces, y justo en ese momento yo estaba haciendo una conexión económica con ella, donde prácticamente ella no pudo complementar esa parte. Y se involucraban otras personas y para mí era como, ¿cómo? Pues mi mamá siempre puede hacerlo todo, pero en ese momento no podía porque estaba susceptible, estaba a punto de nacer mi hermana, las personas con las que ella contaba en ese proceso económico, uno murió, otras personas le quedaron mal. Han escuchado las famosas cundinas, ¿no? Sí. Entonces estaban ¿Las qué? Cundinas, ahorros, tandas. Las tandas que se ponen en un club y se reparten el dinero. Exacto. Ella estaba organizando una tanda justo en el proceso de que iban a hacer la niña, todo estaba organizado. Se le muere una de las personas que está en la tanda que ya se le había pagado.
otra persona le queda mal. Eso es el Oh my problema de este Personas programa. que yo involucré prácticamente se quedaron así como, pues, ¿cómo es que está pasando eso? Y ahora, Y mi mamá ahí en ese punto voltea a verme y prácticamente así como, pues, mijo, ayúdame, ¿no? Ayúdame. Y yo me quedo así, pero pues si tú eres la que siempre me soluciona ayudas? todo. Entonces prácticamente fue cuando yo miré esa parte Vulnerable de tu vulnerable de mi madre. Ujú. Y comprendí esa parte cuando se dice de que a veces nosotros cuando somos hijos ponemos en un pedestal a nuestros padres y los vemos como superhéroes. Así es. Y favorablemente yo ya era una persona mayor, entonces, pero para los niños cuando ven caer a sus padres ese pedestal a veces les es muy frustrante, ¿no? Sin Sin embargo, es embargo- importante que los niños aprendan la vulnerabilidad de los padres. Que 100%. el padre pueda decir, sabes que estoy triste, pero que les muestren herramientas de cómo salir de esa tristeza. O sea, hay personas que dicen que no le pueden mostrar No, debilidad a los error. niños, pero es importante que ellos aprendan esto, porque si no, ellos no van a aprender a lidiar con estas emociones. Sí. Y no van a saber expresar, porque como papá o mamá nunca expresaron sus momentos vulnerables, sensibles, pues yo tampoco puedo mostrarme así. Pasó algo bien curioso. Ya ves que me pasaste a tu amiga para hablar del duelo Ujú. y justo estoy en un grupo de Facebook y una chica hace un comentario que no tenía nada que ver con eso, hablaba de la migraña y le dije, algo está dando vueltas en tu cabeza y por eso es que tu cabeza está tan estresada que está con dolor. Ujú. Me dice, sí, acaba de morir mi mamá. Y Ok. yo, wow, o sea, y le digo, ok, necesitas soltar, liberar. Y le digo, es que yo soy la hija mayor y necesito, me tuve que mostrar fuerte. Me acordé muchísimo de mi mamá cuando murió mi abuelo, porque ella de 10 hijos es la que siempre se ha movido con todo. Siempre, o sea, mi mamá es la que, de todos los hijos de mi abuela, era la que siempre sabía cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces muere mi abuelo y mi mamá fue la que lo llevó al hospital. Llegando al hospital, mi abuelo, sus últimas palabras fue, hija, tiene que ser fuerte. Yo creo que desde ahí, Claro. mi mamá Es ya... que lo que lo inculcan a uno, ¿no? Sí, tiene que ser fuerte, porque pues siempre fue la hija, digamos, no rebelde, bueno, sí, fue la hija rebelde, y pues fue la hija que estaba dispuesta a derrumbar todo muro, toda creencia, toda frontera, todo lo que se le pusiera enfrente, y mi abuelo sabía eso, y mi mamá era la que estaba ahí. Entonces tenemos que permitirnos como padres mostrarnos a nuestros hijos como seres humanos que somos, Sí. cuando nos duele, cuando nos lastiman, pero como dice Gabo, también darle las herramientas. ¿Sabes qué? Me siento claro. así, en este momento tengo la necesidad de vivir este momento de angustia, de estrés, de cansancio, de miedo, de lo que sea. Enseñarles a transitar esas Emociones. emociones, ¿verdad? Creo 100% que voy a salir bien pulidito como papá de este podcast. ¿Verdad? Pues créeme Sí. que mi hija es mi mayor maestra y bueno, ahí ando aprendiendo yo mucho Sí. de ser padre, ¿no? Pero sí, cositas que uno va escuchando, que va aprendiendo Sí. de maestros, de mentores, y es importante cuando te das cuenta, cuando entiendes lo que es la psicología, ¿no? Tiene sentido, ¿no? La importancia de no pretender, sino Sí, de ser auténtico. de ser auténtico. Y Porque ahí- cuando tú le enseñas eso, esa persona pues se Sí. vuelve muy, o sea, te vuelves una persona muy poderosa. Puedes utilizar eso como un poder, ¿no? Claro. Bueno, no nos queda mucho tiempo, Sí, ok. Para ya terminar con nuestro... pero vamos entonces vamos a resumir. Dijiste que para encontrar este propósito Claro. tenemos 4 cosas importantes. ¿Las puedes repetir nuevamente? Sí, las cosas que amas hacer. Las cosas que amas 10 hacer. cosas que amas Sí, hacer. sí, o sea, esas cosas que amas hacer tienen que ser cosas que a lo mejor las harías sin que te pagaran. Ok. Así las encontrarás Ok. más fácilmente. Puede ser hobby, puede ser lo que sea. Así es, cosas que amas hacer, las 10 cosas que crees que el mundo necesita. Ok, ¿qué es lo que el mundo Ajá. necesita? Siempre Bien. vemos algo como que esto está mal, lo que sea. Yo siento que ellos necesitan Así esto. es, o que Ok. incluso tú pudieras participar. ¿Qué es lo que crees que el mundo necesita de ti? Que tú De pudieras mí, dar. que yo pudiera dar al Ok, mundo muy también. bien. Las 10 cosas por las que te pagan o las cosas por las que te pagan no necesariamente tienen que ser 10, pero es más o menos para que puedas encontrar cosas que se repiten o que tienen simbólicamente un significado profundo muy similar. O por lo menos Entonces, 5.
Así, por ejemplo, va a resultar que a lo mejor vender tamales, vender tacos, Propio. vender etiquetas, etcétera. Entonces ¿Te gusta vender? Vender. eres Una persona te emprendedora o lo pueden que pagar sea. por vender. Exacto, Así es. exacto. Y la otra sería las 10 cosas en las que eres muy bueno haciendo. Ok, perfecto. Así es. Entonces, Ahora, bueno, ahí ya las tienen esas 4 y horas. ahí empieza una conjunción. Empiezas a conjuntar, por ejemplo, entre lo que amas y lo que crees que el mundo necesita, y una conjunción que se defina en una sola palabra para que esa palabra represente lo que es tu misión de Sí. vida. Entonces ahí estás encontrando lo que es tu misión, Ok, entre lo que amas y lo que crees que el mundo necesita. me gusta. Sí. En programación neurolingüística, a veces cuando hace uno una programación de la visualización, le invitan a uno que pueda summarize, o que puedas resumir eso que estás aprendiendo en una palabra, ¿no? Entonces tiene sentido mucho, porque cuando ves esa palabra tiene mucho significado y carga todo lo que es la razón por la cual haces las cosas, ¿no? Ujú. Tu propósito Es de como vida. lo mismo cuando te dije de los epitelios, que Ujú. fue lo que hablamos creo que en mi primer podcast. Cuando yo también descubrí mi propósito fue precisamente claro. a las personas, a 10 personas, un amigo, un hermano, un familiar, un conocido, un desconocido, a tu jefe. ¿Qué escribirías tú en mi tumba, en el epitelio, acerca de mí? Y en base a lo que responda, iba a buscar aquellas palabras que resonaban en cada comentario, y eso es lo que va a enfocar lo que era mi propósito, y justo, o sea, dio justo con lo que era. Yo ya lo venía Sí. sospechando, pero ya que junto todo esto, que es muy parecido a lo que estás diciendo, 10 de esto, 10 de aquello. Ujú. Ujú. Fíjate, no sé qué tú piensas de esto y bueno, después podemos terminar con cualquier cosa que tú quieras concluir, pero la manera en que me enseñaron a mí conocer mi porqué, ese gran porqué bien americano, es con 7 niveles de porqué. Ujú. O sea, Sí, te preguntas sí. por qué por qué es que lo hace, Ujú. entonces tú respondes, entonces Ujú. hace el segundo nivel es ok, ¿por qué Porque es que lo hace, no? Entonces ya tú explicas otra vez este por qué, quizás lo expandes un poco un más. poco más. Entonces dice, ok, ¿por qué es que haces esto nuevamente? Y dice, bueno, ahora ya dijiste algo, ahora tienes que ir un poquito más profundo, quizás traes algo nuevo, Sí. ya después viene otro por qué. Entonces, básicamente 7 niveles 7 de por qué, niveles. y ya cuando estás llegando a los últimos 2, es como que, dice, llegas como a esa fuente, como que ya Sí. sea como que, bueno, porque yo sufrí mucho de niño Sí. o porque siento que el mundo necesita esto. Y, o sea, y llegas a ese, como que la razón, ¿no? A la raíz. A la raíz Del porqué. del por qué. Ujú. Y entonces eso te da mucha... Incluso tienes que llorar. No, Ujú. bueno, no es que tengas. Dicen que si cuando encuentras ese porqué, si no lloras, no es tu porqué. Claro, se hace Entonces, muy es tan significativo. profundo, esas 7 veces de profundidad, Bueno, que yo te saca tu porqué. yo sí lloro, se me salen mis lágrimas cuando estoy ante a un cliente y veo que está sanando, veo que se va mucho mejor de cómo Ujú. llegó. Eso para mí es así como, me siento una felicidad tan grande que, como tú dices, lo puedo hacer sin que me paguen, pero no, Claro. sí No, cobro. y ahí no termina el Ikigai, nada más ahí encontramos lo que es la misión, La viene a ser misión. como un extremo. Extremo. Ahora viene lo que es entre lo que crees que el mundo necesita y por lo que te pagan, ahí encuentras tu vocación. Entonces ya encontraste tu misión, ahora vas sobre tu vocación, y después entre lo que te pagan y en lo que eres bueno haciendo, encuentras tu profesión, porque está incluyendo lo que es ingreso y algo que se te facilita hacer. De hecho, hablando del tema de cómo encontrar cosas que eres bueno haciendo, simplemente preguntando a las personas si me pudieras definir en 3 palabras positivas de qué soy bueno haciendo o cómo soy. Entonces las personas a veces fácilmente te van a decir, eres cocinas bien rico, eres bueno con la tecnología, grabas súper bien. Entonces Eres bueno todo, y eso lo hablando. vas poniendo en tu lista, entonces de ahí sale de esa conjunción tu profesión. Y finalmente, de lo que sabes hacer muy bien con lo que amas, encuentras tu pasión. Entonces ahora con tu misión,
tu vocación, tu profesión y tu pasión, haces una conjunción y entonces encuentras lo que es tu Ikigai, tu propósito de vida. Bueno, pudiésemos profundizar mucho más porque obviamente Sí. nada más tocamos lo que es la primera parte, ¿no? la parte de arriba del iceberg, Sí. pero quizás podemos hacer una segunda Sí. En un futuro. Claro que Podríamos sí. hablar de la Explicar. multidimensionalidad de lo que es el propósito de vida, porque una vez que descubres lo que es tu propósito de vida, ahí es donde parte hacia dónde puedes dirigirte. Con quién puedes relacionarte. Saber, por ejemplo, el Ikigai de las personas con las que tú convives sirve porque tú comprendes cómo es que se complementan y cómo es que puedes trabajar. Exacto. Yo soy un catalizador de la transformación de las personas. Yo catalizo a las personas para que generen una transformación en sus vidas. Qué bonito. Sin embargo, he descubierto en esa multidimensionalidad de que para poder hacer eso yo ocupo aceleración. Y para poder integrar aceleración a mi propósito de vida, utilizo tecnología Claro. y utilizo mentores Claro. para que estos dos complementen y me Claro. permitan cumplir mi propósito de vida. Ok. Muy interesante. La importancia de un mentor, ¿no? La Sí. importancia de lo que tú haces. O sea, tú puedes ayudar a alguien a quizás no tenga ni idea ni por dónde empezar. Le das estructura, le das información, le das herramientas y también con tu acompañamiento, seguimiento, accountability, Yes. es como haces que la persona pues pueda llegar a eso muchísimo más rápido. Y lo que te tomó tú años, quizás esa persona le pueda tomar Exacto. semanas. ¿verdad? Semanas, sí. Qué bonito. Gracias por estar aquí con nosotros. Última pregunta. ¿Qué le puedes recomendar? ¿Qué te gustaría dejar? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a todas las personas que nos están A viendo? nuestra escuchando? audiencia. La importancia de ser auténticos, que lo mencionó Gabo el día de hoy. La importancia de conocerte a ti mismo. Siempre buscar la manera de que recuerdes que tú eres la primera pieza en el juego de ajedrez de la vida. Eres la primera pieza y para poder trabajar con la primera pieza tienes que conocerte a ti mismo. Por eso dice el edificio de Delfos, Homo nocete ipsum, que quiere decir, hombre, conócete a ti mismo, conocerás el universo y a los dioses. Qué bonito, wow. De hecho, mi libro, que es Nacida Libre, dice, quien mira adentro, conoce su verdadera libertad. Qué bonito. Reconoce su verdadera libertad, porque solo yendo a nuestro centro, adentro, y por eso es que todas esas preguntas solo nos llevan a nuestro ser, adentro, para autoconocernos, autodescubrirnos. Muchísimas Ser gracias. auténticos y de esa manera poder... Voy a lanzar mi libro también a través de juancarlosvilla.com. Sí, por favor, comparte, vamos a ponerlo todo aquí, tus redes sociales. Entonces, juancarlosvilla.com es mi Linktree, ahí están todas mis redes sociales con las que estoy trabajando con el tema dirigido hacia emprendedores conscientes, que es mi público objetivo, y también para negocios auténticos como restaurantes familiares. Perfecto. Entonces ahí van a encontrar el primer enlace, es el que estoy activando para la gente que quiere saber sobre mi libro. Se pueden comunicar contigo y 100% todo. sí. Okay, así que, bueno, no duden en mandarle un mensajito. Sí. Y bueno, gracias por todo, Juan. La verdad que pues, fue un placer conocerte, tenerte aquí, y estoy seguro que este es el principio de una gran amistad que va a perdurar por el resto de nuestras vidas. Así que no puedo esperar por verte en otra conversación. Gracias, igualmente. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que van a estar ahora sí que viendo este podcast. Por favor, compártenlo. Si bien la información siente que a ti no te aporta mucho, posiblemente a otra persona le puede aportar mucho. Así que solo les pedimos, compartan desde tu corazón, desde el amor, este podcast para que más personas puedan conocer lo que hacemos, pero también pueda nuestra historia, nuestros temas impactar de manera positiva la vida de todos aquellos que están necesitando precisamente algo de lo que hoy hablamos. Así que es bueno, no se olviden de ponerle en su vida sal y pimienta. Dos perspectivas Conectadas en armonía. Hasta luego. Bye bye.